Vamos a empezar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Espíritu Santo, fuente de luz, Santa María, centro de sabiduría, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, ahora, pues, se nos olvidó el micrófono, entonces van a tener que poner harta atención. ¿Vale? Muy bien. ¿Cómo les fue de Semana Santa? Muy bien. No salieron de viaje en viernes, ¿verdad? Muy bien, más les vale. Pero bueno, en la última reunión que tuvimos estábamos hablando acerca de la purificación de las facultades del alma, el intelecto y la voluntad. Sobre la voluntad, lo último que nos quedaba por decir, bueno, es que la necesidad de purificar la voluntad estriba básicamente en que después de la caída de Adán y de Eva, todos ustedes. Bueno, después de la caída de Eva y Adán, ese orden perfecto que había entre el intelecto, la voluntad de Dios y la voluntad del hombre se dislocó, y entonces más bien tendemos no a hacer la voluntad de Dios, sino a hacer nuestra propia voluntad, típicamente con apegos o afectos desordenados, ¿no? O sea, tendemos más bien a que nos gustan las cosas que no nos deberían de gustar, ¿no? Entonces, de ahí la necesidad de esa purificación. Las dos cosas principalmente que tenemos que hacer, y que en esto la Iglesia y los maestros espirituales no es algo del 62 para atrás, por así decirlo, o no es algo, por así decirlo, de espiritualidad moderna, sino es de toda la vida. Lo primero que se tiene que hacer es tener un cuidado muy exquisito respecto al desprendimiento de todo lo creado. Lo que les he dicho en estas últimas reuniones, acordarse de ese numeral 23 de los ejercicios de San Ignacio. El hombre está creado para alabar, servir y dar gracias a Dios nuestro Señor. Para eso y para nada más. Al punto que incluso nuestro propio confort o nuestra propia, por así decirlo, la felicidad termina siendo algo secundario, aunque a través del cumplimiento de la voluntad de Dios encontramos nuestra felicidad. Lo que les decía la vez pasada, que el ideal masónico representado de una manera muy burda por los ideales norteamericanos, la primera parte de la Constitución americana, ¿para qué está hecho el hombre? Para ser feliz, para ser libre y así buscar su propia felicidad, ¿no? Lo contrario es esa mentalidad católica, típicamente hispánica, de decir, ¿para qué está hecho el hombre? Para servir a Dios y amarle, y así salvar el alma. El resto de las cosas son secundarias, ¿no? Y con esa mentalidad de pensar que el resto de las cosas son secundarias, así es como se tiene que aproximar uno a la realidad, ¿no? Ya habíamos hablado acerca de pequeñas cosas prácticas al respecto. Lo segundo que hay que hacer, que ya también lo habíamos explicado de una manera o de otra, es la perfecta abnegación de sí mismo. Esto significa, o la necesidad de esto le explica mucho San Agustín de Hipona, un escritor bastante obscuro, del cual tal vez habrán escuchado hablar, que dice: en la ciudad de Dios, dos amores han levantado dos ciudades, el amor propio, llevado hasta el desprecio de Dios, la ciudad del mundo. El amor de Dios
llevado hasta el desprecio de sí mismo la ciudad de Dios. La una se gloria en sí misma, la otra en el Señor. La abnegación de uno mismo significa eso, o sea, evitar a toda costa esa gloria de nosotros mismos o esa búsqueda de nosotros mismos en todo. Y esto es, como les decía, algo radical porque San Agustín, San Juan de la Cruz y otros maestros espirituales explican que incluso en las cosas sagradas uno puede empezar a tender a la vanagloria. Y aquí es donde a lo mejor hay personas que van a misa todos los días buscando esa consolación que les da la comunión o la consolación que les da el empezar su día bien, ¿no?, con Dios, o que buscan la confesión continua para sentirse limpios, ¿no? Y fíjense que esta mentalidad es una mentalidad que es muy moderna, porque yo recuerdo cuando era chico que yo pensaba que lo más importante de la misa era la comunión, y que si yo no comulgaba, pues no tenía tanto chiste ir a misa. Y creo que les había dicho alguna vez de este ejemplo, que esta anécdota alguna vez me pasó, que estaba antes de misa en San Javier y que una persona me dice: oiga, padre, ¿usted es padre o es seminarista? Padre. Yo sé que me veo de 22, pero sí me dice: oiga, ¿no podría decir misa así rápidamente para que pueda comulgar? Y yo así de... ¿qué? Y además era una mujer brasileña, entonces tenía además mezclado la impresión que me causó lo que me dijo con el acento, pues sí, como... ¿mande? Y no, sí, que pueda decir misa así rápido para que pueda comulgar yo. A ver, ¿cómo? ¿Quieres que diga misa? Con el fin exclusivo de que tú comulgues. Yo por dentro es que estás hasta la calzada de loca. No se lo dije, pero sí fue mi sentimiento inicial. Lo que salió fue de: querida Camila, claro que no. Pero ella estaba muy angustiada porque ella quería comulgar, y está bien querer comulgar, pero creer que la misa es solamente para que tú comulgues, pues implica que tu visión de la religión está un poco torcida, como si el punto de la religión fuera tu alma y cómo te sientes, y eso es muy protestante, ¿no? Pero bueno, entonces incluso en las cosas de la religión tenemos que tener esa delicadeza, y como vamos a ver después, tener esa mentalidad en la que nosotros buscamos nuestro propio gusto y placer, incluso en las cosas religiosas, nos precipita muy fácilmente a dejar las prácticas religiosas cuando se nos empiezan a presentar dificultades, porque ya no se siente bonito, porque ya no hay un sentido de comunidad que me hace sentir abrazado, porque los cantos de la misa de 8 no me hacen sentir particularmente feliz, en particular cuando canta Juan Pablo. Creo que no tuve que haber dicho nombres. Bueno, cuando alguien cuyo nombre empieza con JP canta, ¿mejor? Sí, bueno. No, gracias a Dios tenemos excelentes cantores. Pero muy rápido, cuando se nos empiezan a presentar dificultades, dejamos de tener fe, esperanza y caridad, ¿no? Y lo más claro que a mí me parece es que ya les había platicado alguna vez que yo estudié la prepa en la UNIVA y teníamos nuestro grupo de pastoral universitaria _prepa,
Y recuerdo que éramos decenas de personas los que estábamos allí y íbamos de misiones. Y me acuerdo muy vivamente que en Jueves Santo, en especial, les gustaba cantar una canción: levanto mis manos hacia ti, por horas interminables. Y levantaban a todos y cada una de las personas que estaban allí. Y era algo muy cursi, muy cursi. Pero uno volteaba a ver a las personas que estaban allí, a mis compañeros de la pastoral universitaria que en prepa, y uno decía: hombre, si esto es como Pentecostés puramente, o sea, esos ojos de fe, esa sonrisa de esperanza, ese rosado de mejillas, es de pura caridad. No, y de verdad que a lo mejor en ese momento su alma, su sentimiento realmente estaba con mucha consonancia con lo que estaban viviendo allí en ese rato de adoración. Pero de los que íbamos, cuando menos de mis años, yo creo que 5 seguimos yendo a misa. Habrá algunos que todavía creen en Dios, pero pues se repuntaron, entonces pues como no pueden comulgar, pues ya no van a misa. Habrá otros, muchos, dejaron completamente la fe y ahora hacen yoga o kung fu. No sé por qué el kung fu les atrajo a los de mi generación, pero tienen otra especie de prácticas místicas que no tienen nada que ver con la religión. Y por el hecho de que evidentemente en ese momento, y yo creo que también me puede incluir a mí mismo, estábamos buscando nuestro gusto, nuestro sentimiento en ese momento de oración, en lugar de buscar una unión con Dios. Entonces, por eso tenemos que tener esa delicadeza y ese cuidado de rechazar nuestra voluntad en lugar de la voluntad de Dios, incluso en las cosas que tienen que ver con la religión. Pero bueno, ahora vamos a empezar una parte que es más delicada, es más complicada, por así decirlo. Y si les parecía complicado aquello de abnegarse completamente a sí mismo y de buscar un desapego completo de las cosas, esta parte es más complicada, porque esta parte supone la anterior. Todas esas purificaciones activas, ¿no? Esas purificaciones activas que son cosas que nosotros podemos hacer ayudados de la gracia de Dios. Ahora vamos a hablar de las purificaciones pasivas del alma. En esta parte hay varias escuelas de pensamiento. Nos vamos a pegar a la tradición carmelitana, que está encabezada, por supuesto, por la grande Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, que básicamente esto que explican ellos es también cosas de toda la vida, pero que en particular San Juan de la Cruz expone de una manera sistemática por primera vez, por así decirlo, de una manera completa, de una manera además muy adecuada y muy tomista. Estas purificaciones pasivas del alma son la parte de la purificación del alma que se reserva a Dios a sí mismo y que realmente nosotros no podemos acceder a ellas de ninguna manera. Lo único que podemos hacer nosotros es disponernos a esta especie de purificación, ¿vale? Estas purificaciones, básicamente, nuestro Señor actúa a su modo y a su tiempo en el alma, haciéndole notar al alma cosas que por sí misma no hubiera podido notar, y que aunque las hubiera podido notar, difícilmente hubiera podido hacer algo al respecto. Porque vean ustedes, en especial
Los que ya tienen algunos años, a lo largo del tiempo, cuántos vicios, cuántos pecados, cuántas manchas hemos recolectado a través de los años. Cuántos malos hábitos, cuántas memorias, cuántas cosas que a lo mejor nos parecen completamente normales, pero que en el fondo están manchadas de amor propio. Y la idea es que estas purificaciones pasivas, Dios nos hace ver esa miseria y además Dios mismo quita esa impureza, ¿vale? Ahora, la idea o estas en el esquema de San Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz dice que esta primer purificación pasiva o las primeras purificaciones pasivas empiezan en los principiantes, ¿no? Eso nos debería hacer preguntar quiénes son los principiantes. Los principiantes son aquellas personas que comúnmente hacen oración mental, hacen meditación. Eso es un principiante, alguien que de común medita. Y meditar no me refiero a sentarte 10 minutos y repetir un mantra. Meditar me refiero a esa especie de oración, ese diálogo con nuestro Señor, o con los santos, o con los ángeles, a través del cual tienes una especie de comunicación con ellos. Esto puede ser a través de libros de meditaciones, o puede ser a través de lecturas espirituales, o hay quien decide hacer freestyle y tomar un misterio de la fe y empezar a reflexionar al respecto hasta que hay alguna luz o hay algún diálogo de alguna profundidad con Dios, Nuestra Señora o los santos o los ángeles, ¿no? Eso es el principiante. Si no haces oración mental, no eres principiante. No eres ni siquiera un soldado raso, ¿vale? Si no le dedicas tiempo a pasar a la oración mental, unos 15 minutos diarios, no eres principiante. Eres cristiano y católico, pero no eres ni principiante en la vida espiritual real. Puedes tener gracia santificante en tu alma, pero no has avanzado, ¿vale? ¿Sí? Y esto es doctrina de toda la vida. Por eso, más de alguna vez, y no me canso de repetirles, el que no ora, no se salva. Es necesario hacer oración para empezar a avanzar. Es necesario acostumbrarnos a estar en diálogo con lo divino para podernos dejar inspirar por lo divino. Es necesario hablar con Dios y estar acostumbrados a escucharle para dejarnos gobernar por Él. De otra manera, no hay avance. ¿Vale? ¿Absolutamente es necesario? Pues no. Puede haber alguien que se bautice y en ese momento se muere y se salva, ¿no? Puede haber alguien con esa suerte. O puede haber alguien con la suerte de que se confiesa y una gracia especial toca su alma y recibe una indulgencia plenaria y se nos va al cielo a la torera. ¿Puede pasar? Pasa.
¿no? Pero lo común, como todos nosotros que somos comunes y pedestres, lo común es que tengamos la necesidad de crecer en amor a Dios antes de llegar a su unión perfecta con Él en el cielo. Y además es como lo normal, ¿no? Empezar a tener una unión con Él aquí, a través de esa comunicación íntima de la oración, para que en el cielo solamente sea un, pues sí, pues aquí estábamos y aquí estamos ahora. Como los maestros espirituales dicen, la oración es un inicio de la vida eterna. Entonces, espero que les haya quedado meridianamente claro que el que no ora, no se salva. ¿Vale? Ahora, para este menester, he traído 2 pequeños libros que les he querido recomendar, que recomiendo seguido. El primero es de un autor que se llama Jacques Philippe. Este libro se llama Tiempo para Dios, subtítulo Guía para la vida de oración. Jacques Philippe, Tiempo para Dios. Hay una edición más barata que esta, pero esta es la que pues, me compré yo, ¿vale? Me gusta mucho. Es un libro que constantemente tengo que revisar. Y me gusta el primer subtítulo que dice: la oración no es un yoga cristiano. Así es como empieza el libro, ¿no? Entonces es bastante accesible, es un libro muy bueno. Y el segundo libro que les quiero recomendar está escrito por un tal Eugene Boilan. El libro se llama Dificultades en la oración mental, ¿vale? Que de suyo empieza hablando de la oración, de cómo se hace, etcétera, etcétera. Pero luego te habla así como, bueno, ¿sientes que no sabes? Vamos a hacerte un diagnóstico. ¿Sabes que como que ya no sale bien? Órale, vamos a arreglarte, ¿no? Y que es algo que nos debe de preocupar. Nos debe de ocupar porque, bueno, nuestra vida espiritual depende mucho de nuestra vida de oración, ¿vale? Un buen barómetro de la vida espiritual, no sé por qué elegí barómetro, pero una buena medida de la vida espiritual de alguien es la vida de oración. Si alguien no tiene vida de oración, esa vida espiritual está yerta, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede en estas purificaciones? En general, son 2 especies de purificaciones las que hay. La primera, San Juan de la Cruz le llama la noche del sentido. Su libro grande es La subida al Monte Carmelo en 3 noches. Solamente llegó a la segunda porque se murió. Entonces no lo terminó de escribir. La primera noche, o la primera parada, por así decirlo, es la noche del sentido. ¿En qué consiste esta purificación? Esta purificación interna se caracteriza porque hay muchas arideces, porque hay muchas sequedades, hay mucha oscuridad sensible, porque lo que antes nos daba gusto en la oración ya no nos da nada. Salud. ¿Y esto por qué es una purificación? Pues verán ustedes, y yo creo que más de alguno ha experimentado
cuando uno empieza la vida del alma, como ese entusiasmo o ese gusto o una especie de como de alegría. Y esto es muy común. Si alguna vez han ido a un retiro carismático, yo sé que han ido más de alguno de ustedes a un retiro carismático, que hay toda esta emoción y tal, y 2 o 3 días después la gente sigue cantando el granito de mostaza aunque va en el coche, por exagerar algo, y da mucho gusto ir a misa, y uno ansía, y veces hay gente que sale de esos retiros y dice, ay, quisiera poder estar en el Santísimo como estaba en el retiro, y etcétera, ¿no? Y esto es común, dicho de una manera exagerada, en todas las vidas espirituales, en todas las almas. Porque al principio de la vida del alma, Dios nos intenta acostumbrar al hábito de la vida espiritual, pero también nos lo hace muy dulce, nos lo hace agradable, nos lo hace así como... También les ha pasado que dicen un rosario y dicen, qué bueno que dije este rosario. O sea, les da como alguna alegría. O van a misa y comulgan y por alguna razón, como que esa comunión, hay una especie de movimiento interno que es como hasta difícil de explicar. No necesita ser intenso, pero es como un... Sí. Y esto es como Dios dándonos como dulcecitos para que nos acostumbremos a la vida espiritual. Y luego después eso crece y crece y crece, y luego hay gente que empieza por rezar una Ave María y termina por ir a misa todos los días, y empieza a hacer meditación y empieza a leer biografías de santos, y les empieza a dar como este ardor por la vida del alma, ¿no? Y siempre que están en estas actividades sienten estos movimientos del alma, que a lo mejor no son intensos, pero están siempre allí. Pero luego llega un punto en el que ese sentimiento pues ya no está. Los que están casados me podrán entender mejor, porque es como el haberse casado y la emoción de los primeros 6 meses, y ese como apego, esa emoción de estamos casados, qué bonito, y etcétera. A lo mejor duró 3 días, quién sabe, pero esa emoción inicial del matrimonio, que está allí, ¿no? Que está muy bien que exista. Pero luego también esta purificación es como Dios dejando de darle al alma esos dulces. Dios deja de darle de comer chocorroles al alma y empieza a darle comida sólida, o sea, algo más sustancioso. ¿Y qué es lo que causa que sea algo inquietante? El alma, cuando recibe todas estas inspiraciones o estos movimientos, es algo sensible. Es algo que, cuando menos interiormente, nos inspira o nos mueve. Es algo que, cuando menos interiormente, pudiéramos guardar en esa bolsita de gracias que nos hacen sentir que estamos más cerca de Dios. Y aquí Dios lo que quiere es que dejes de buscar esas consolaciones, porque muchas veces, como les decía anteriormente, buscamos ese apapacho, ese sentirnos bien,
y empecemos a concentrar nuestra mirada del alma en Dios, a pesar de que no nos sintamos particularmente bien. Ahora, les decía anteriormente que esto sucede cuando a las personas que ya llevan algún tiempo haciendo oración, porque estas purificaciones son dolorosas también, porque Dios está dándole a esa alma algo que se llama la meditación infusa. Anteriormente estábamos haciendo una meditación discursiva. Leíamos nuestro librito de la práctica del amor a Jesucristo, o la Aurifilia, o estos libros clásicos, y entonces nos elevábamos a Dios, ¿no? Pero todo empezaba y terminaba muchas veces por algo sensible. La oración infusa, o esta meditación infusa, se brinca lo sensible y es una inspiración meramente espiritual. Entonces, lo que provoca esto es una oscuridad en el sentimiento, en las cosas que estamos acostumbrados a sentir. Y necesariamente esa parte sensible nuestra se va a sentir como abandonada o como desprendida de Dios, ¿no? Ahora, aquí es necesario ir un poco a lo que es la oración como tal, ¿no? Vale. Primero, la contemplación, que es cuando interiormente se mira un objeto con el intelecto y la voluntad, y esto lo cautiva y se centra su atención en ello, ¿no? Es mirar un objeto interiormente con admiración. Esto dicho de una manera general. La contemplación infusa tiene toda una serie de definiciones muy bonitas. Les voy a leer algunas. La contemplación, dicho infusa, es una deliciosa admiración de la verdad resplandeciente. La contemplación no es más que una amorosa, simple y permanente atención del espíritu a las cosas divinas. La contemplación es una vista de Dios o de las cosas divinas, simple, libre, penetrante, cierta, que procede del amor y tiende al amor. La contemplación infusa es una sencilla intuición de la verdad que termina en un movimiento afectivo. Es una mirada libre, penetrante del espíritu, suspendida de admiración ante los espectáculos de la divina sabiduría. Estas son las definiciones que da San Bernardo, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, todas un poco, pues muy gráficas. Y esto nos puede llevar a la imagen de esos arrebatos de Santa Teresa en que empezaba por rezar el credo y decía credo, y se quedaba simplemente admirando esa palabra, o decía Padre Nuestro y no pasaba de allí. Le era imposible terminar un Padre Nuestro porque
el simple pensamiento de que Dios era padre de ella y de su alma, la arrebataba de todo lo material y la dejaba simplemente en la presencia de esa verdad. Pero la cosa no necesita ser algo tan así, ¿no? También tiene sus grados, tiene sus momentos, ¿no? Pero eso es la contemplación infusa. Entonces, cuando un alma acostumbrada a esas cosas sensibles empieza a sentir esa aridez y esa como incomodidad, hay veces que Dios le está diciendo, mira, vamos a dejar de comer chocorroles y te voy a empezar a servir un tomahawk. ¿Verdad que sí? Ahumado, 120 grados, no más de 15 minutos. Si saben con qué caerme bien, si no sabían, no se crean. Pero bueno, el asunto es que el alma acostumbrada a las cosas sensibles no está lista para esta contemplación infusa. Entonces le causa dolor esa ausencia de las cosas sensibles, ¿no? Y eso también es consecuencia de que las almas principiantes, ninguno de ustedes ya pasaron por allí, también tengan el apego por ese sentimiento de gustito que viene con empezar en la vida espiritual. Ahora, vamos a ver. En resumen, dos cosas causan esa purificación. Primero, el meditar, el estar en el camino de la meditación. Eso no significa, bueno, como no quiero tener esa purificación, pues no medito. No, tenemos que hacerlo. Pero también implica, en algún punto, que no estamos listos para recibir esa meditación infusa, y cuando llegan esas primeras luces, cala, ¿no? Ahora, se preguntarán ustedes, padre, yo tengo tanto tiempo haciendo meditación y ahora siento sequedad cuando hago oración. ¿Será que estoy en este proceso de purificación? Vamos a ver. ¿Cómo podemos saber si estamos en esta etapa? La primera señal de que se está en esta etapa de purificación es que el alma no haya ni gusto ni consuelo en las cosas de Dios, pero tampoco haya ni gusto ni consuelo en alguna de las cosas creadas. Porque si nos dejan de gustar las cosas de Dios, pero de repente nos empezamos a concentrar demasiado en, qué sé yo, comprar cosas en Amazon, lo que significa es que estamos disipando nuestra alma, en que perdimos en algún punto el punto focal de nuestra alma y nos empezamos a dejar llevar por algo más. O esto es común, por ejemplo, en las personas jóvenes que a lo mejor tienen una vida espiritual robusta, pero se echa novio o novia, y entonces el centro de su vida, incluso de su vida espiritual, se convierte en su pareja. Y el ir a misa se convierte en ir a misa con ella o con él, o el ir al Santísimo implica en que, bueno, voy a pedir por ella, por él, y entonces ya la religión o la vida espiritual se convierte en una herramienta de cercanía con la pareja, en lugar de una cercanía con Dios. Y esto es más común de lo que ustedes creen. O incluso el ejemplo también de las cosas espirituales.
O a lo mejor hay personas que dejan de sentir atracción por las cosas espirituales, pero no les deja de atraer la fiesta, o el deporte, o todos estos sucedáneos que hay para una vida interior sana, ¿no? Entonces, si no hayas gusto ni consuelo en las cosas de Dios y tampoco en las cosas del mundo, esa es una primera señal. Pero esto no es infalible, porque hay personas que a lo mejor por su propia disposición emocional, a lo mejor son más melancólicos, o a lo mejor hay alguna especie de circunstancia que realmente les hace difícil sentir algún gusto o placer en general, alguna tragedia o alguna situación psicológica, pues tenemos que ver si hay algo de eso. Entonces, hay otra manera de saber si estamos en esa etapa. La segunda señal es que ordinariamente se trae a la memoria en Dios con solicitud y cuidado penoso. O sea, estamos pensando en Dios comúnmente, pero pensamos, consideramos que no le estamos sirviendo de manera adecuada y que al contrario, más bien estamos yendo para atrás. Hay como esa especie de sensación de que, o sea, sí amo a Dios y tal, pero siento que no estoy haciendo lo suficiente, ¿no? Hay como un sinsabor en las cosas que se hacen por Dios, y hay también como un sentimiento de no estoy haciendo lo que debería de hacer. Y luego, la tercera señal es que ya no podemos meditar como antes lo hacíamos. Ya no podemos discurrir en las cosas de Dios. Ya leemos nuestro libro de meditaciones y nos deja igual que si no lo hubiéramos leído. Ya hacemos todo lo que está de nuestra parte para poder entrar en un espíritu de oración, y nos es muy complicado lograr hacerlo, ¿no? Entonces, esas son las tres señales que nos indican que estamos en esta etapa. Primero, no tenemos gusto en las cosas de Dios, pero tampoco en las cosas creadas. Ordinariamente estamos pensando en Dios y queremos servirle, pero nos parece que somos insuficientes. Y tercero, nos es muy difícil o casi imposible poder hacer oración mental como antes lo hacíamos. Ahora, aquí tenemos, y en la siguiente vez que nos veamos, vamos a terminar este tema, porque bueno, empezamos tarde. Tenemos que ver si a lo mejor sentimos aridez en nuestra oración, tenemos que ver si no es producto de la tibieza, si no es alguna especie de rollo marín. Ellos escribieron antes de que existiera el libro del diagnóstico de salud mental. Hablan de la neurastenia, pero en general podemos hablar de algún padecimiento psicológico, psiquiátrico. También tenemos que ver si no sea una especie de perturbación diabólica. Sabemos que es de la tibieza, que nuestra oración es árida, porque somos tibios, porque seguimos teniendo apegos o atracciones, o nos sigue dando gusto las diversiones y recreaciones mundanas. Ya no sentimos gusto por el rosario, pero si alguien nos dice hay fucho, hay fucho.
No te estoy volteando a ver a ti, pero ella te voltea a ver a ti. Entonces, es culpa de ella. O a lo mejor dejamos de sentir gusto por la oración, pero tenemos un vicio por la música que nadie nos lo puede quitar, ¿no? Sabemos entonces que estamos siendo tibios, que no estamos haciendo todo de nuestra parte. El padre Garrigou Lagrange habla acerca de la neurastenia, que a lo mejor, y él habla en términos que me parecen, yo sin tener mucha formación psicológica o psiquiátrica, dice, mira, alguien que tiene un padecimiento psicológico o psiquiátrico típicamente va a tener fatiga, dolores de cabeza continuos, abatimiento constante, insomnio, dificultad para ejercer sus facultades intelectuales, o sea, le cuesta trabajo concentrarse, tiene emociones intensas por causas muy pequeñitas. Y yo creo que es algo que alguien que sabe puede decir a esta persona está clínicamente deprimida, o esta persona tiene algún padecimiento que le impide tener gusto o gozo, ya no digamos por las cosas espirituales, sino por todo en general. Siendo este el caso, el padre Garrigou Lagrange dice, recuerden que esto fue escrito antes de los 50, ¿ok? ¿Sí? Los neurasténicos, me da mucha risa, los neurasténicos no son, sin embargo, enfermos imaginarios. La impotencia que sufren es muy real. Y será gran imprudencia quererles convencer de que su fatiga no es nada y animarlos a no tenerla en cuenta. No es el querer lo que les falta, sino el poder querer. Y esto, en particular en nuestros círculos tradis, es así como, ¿estás deprimido? Pues no estás triste. Y reza. Tú reza. Y vas a ver cómo te vas a sentir más feliz. Esta persona probablemente está clínicamente impedida porque su química cerebral o algo en él simplemente le es muy complicado sentir alegría. Entonces es un poco contraproducente decir, lo que a ti te falta es rezar más. A lo mejor realmente tiene un problema, o sea, hay que rezar más, pero hay que considerar que a lo mejor esa persona, pues no estaría mal llevarla con Carlitos y decirle, a ver, darle una batería de pruebas y a ver si tiene arreglo la persona, ¿no? Y aquí también dice algo interesante el padre Garrigou Lagrange. No se ha de olvidar que la psiconeurosis, hablando de diferentes padecimientos que puede tener una persona, pueden subsistir junto con la vida intelectual intensa y una vida elevada, moral. O sea, alguien puede tener un problema psicológico psiquiátrico muy profundo y aún así tener un intelecto prodigioso y ser muy recto moralmente. No sé si alguna vez han visto esta película que se llama Una mente brillante, que habla acerca de un premio Nobel de Economía, John Nash, que él inventó esta manera de pensar que se llama teoría de juegos. Él por muchos años, según él, trabajaba para la CIA, pero pues todos eran amiguitos imaginarios, ¿no? Y fue un shock para él descubrir que su mejor amigo de la universidad pues era como tu mejor amigo imaginario. No te creas, tu hermana no es imaginaria. No te creas. No, pero y sin embargo este hombre era, o sea, es un intelecto prodigioso. Murió hace algunos años. Y también
moralmente era alguien intachable. Entonces, esto lo hace notar el padre Garrigou-Lagrange, porque luego hay veces que se confunde o nos parecería que alguien que tiene un padecimiento psicológico, psiquiátrico, debería de estar impedido de alguna manera o de otra en su intelecto o en su vida moral. Y esto es algo que, si es normal, va a la escuela normal, saca 10, lo que le hace falta es Aves Marías. No necesariamente. Entonces, esto es algo que se tiene que considerar cuando dejamos de sentir gusto por las cosas de Dios, o por las cosas de Dios y del mundo en general. Y luego después habla de las tentaciones y perturbaciones diabólicas, que esto es algo relativamente común. Fíjense, dice que en esta parte, la persona que está en esta etapa de la vida espiritual, de la noche de los sentidos, es relativamente común que de repente empiece a tener tentaciones muy vehementes, en particular cuando está haciendo un ejercicio espiritual. Y esto lo describen algunos santos de una manera terrible, porque dicen es que yo empezaba a orar y empezaba a tener pensamientos impuros, pero no nada más impuros, sino que además son impuros, pero además involucraban cosas religiosas, o sea, tienden a hacer cosas muy vehementes, pero además tiene que ir mezclado con una repulsión natural del alma a esa tentación o a esa imagen. Y esto es común, ¿no? O también hay algún pensamiento acerca de Dios o algún pensamiento que de alguna manera o de otra antes llevaba a una consolación, pero luego después se le pega una tentación en contra de la fe, o de la esperanza, o de la caridad. Y típicamente son tentaciones agudas. A lo mejor no son que duran mucho tiempo, pero sí son agudas, ¿no? Y esto es más común de lo que creemos. Y esto es un constante pesar para algunas personas, porque imagínense ustedes a alguien muy piadoso, imagínense a alguien que aspira a ser monje benedictino, y básicamente vive como San Bruno en su casa, pero cada vez que toma el rosario empieza a tener este tipo de tentaciones. Se convierte en un verdadero calvario. Y lo que pasa, o el punto de estas tentaciones, es que la persona, antes de lograr este don tan bonito de la contemplación infusa, deje las cosas espirituales. Porque todas estas pruebas empiezan a ser no nada más una prueba, sino es un pesar, es una verdadera cruz. Hay veces que esta parte de la vida espiritual, hay cosas que yo no le deseo a mi peor enemigo. Porque realmente hay ocasiones en que puede ser algo muy intenso y que la siguiente vez que nos reunamos vamos a hablar de eso. Y hay veces en que la noche de los sentidos puede coexistir a lo mejor con tentaciones y perturbaciones diabólicas, o puede coexistir incluso con alguna especie de padecimiento psicológico, lo cual complica las cosas para el director espiritual, pero puede estar allí, ¿no? Puede coexistir con estas tentaciones de parte del demonio. Muchas veces está acompañada de parte de las personas como con burlas. Es como tú hueles a piedad y es así como vamos a hacerle carrilla a esta persona. Pero incluso de personas buenas, incluso de confesores confiables, incluso de directores espirituales, que lo hace sin querer.
Vean ustedes que a San Pío de Pietrelcina se le prohibió el ministerio público por años, ¿no? A San Antonio de Padua, si no me acuerdo mal, se le acusó de algo escandaloso y se le guardó en un convento también por mucho tiempo. Sus superiores le hicieron eso. O también es famoso que San Bernardo de Claraval decía que un monasterio de monjes puede haber 300 monjes listos para ser canonizados y aún así se tendrían hasta aquí el uno al otro, porque pues es normal, cada persona es un mundo, cada persona tiene una manera particular de pensar y de sentir, y hay veces que la simple convivencia puede ser también una carga que suma también ese sufrimiento interno, ¿no? Y además, encima de todo, puede haber como incluso estas pruebas providenciales en las que todo va bien y de repente perdiste 2 millones de pesos en una mala inversión y se te muere el perro y te deja la novia y te da cáncer de oreja o algo terrible, ¿no? ¿Qué sé yo? O sea que, aparte del sufrimiento interno, es común que empiezan a apilarse encima otra especie de pruebas. Acerca de la conducta práctica del alma en estas circunstancias, vamos a hablar el martes que viene, ¿vale? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dulce Madre, no te alejes, la vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como el de la Madre, haz que me bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo.